En este documental les vamos a mostrar cómo los jóvenes están más afectados que en otras épocas. En estos videos se pueden observar el estrés que manejan. Y para conocer más sobre este tema decidimos hablar con un psicólogo que es especialista en jóvenes y una profesora que cuenta su experiencia a partir de sus años laborales. Bueno gente, hoy 24 de junio, hoy vamos a entrevistar a Alejo, que es un psicólogo cognitivo-conductual, así que nada, acompáñenme. Hola. Hola, Escuela de Psicología Cognitiva. Sí, papá. Dale, gracias. Bueno, soy Alejo, soy un psicólogo cognitivo-conductual. Digamos que el modelo cognitivo-conductual lo que busca es trabajar a partir del modelo de procesamiento de la información. Es decir, tratamos de ver cómo las personas interpretan una situación y tenemos entendido que una misma situación se puede interpretar de un montón de maneras distintas. Y hay algunas maneras de interpretar esa situación que resultan útiles y funcionales y otras que resultan más disfuncionales y traen consecuencias coincidentes con la patología. Por ejemplo, en el ámbito académico, digamos, para un chico, si por ejemplo cada vez que tiene un examen interpreta que si le va mal eso significa que es poco inteligente, entonces va a tender a estresarse mucho durante cada examen, va a tender a estudiar de una manera menos eficiente, va a tener una relación un poco más problemática con el estudio y con sus resultados. Entonces intentamos, digamos, modificar un poco esas cogniciones que tiene alrededor de esas situaciones. Trabajamos básicamente sobre los tres ejes principales del procesamiento de información, son las conductas, las cogniciones y las emociones. O sea que tenemos intervenciones para trabajar con cada uno de esos ejes. Específicamente con el eje de las cogniciones, que es uno de los más importantes en la terapia cognitiva, trabajamos más que nada con una intervención que se llama la reestructuración cognitiva, que mediante, por ejemplo, el diálogo socrático, la repregunta, mediante explorar la evidencia de una cognición, intentamos de alguna manera desafiar los pensamientos que nos parecen más disfuncionales y tratar de buscar un pensamiento alternativo que resulte más realista, un poco más útil para la persona, que se alinee con sus valores, que lo lleve más directamente hacia sus objetivos. Por ejemplo, me fue mal en este examen porque es difícil, y no porque soy un tonto, me fue mal en este examen porque no estudié lo suficiente, me fue mal en este examen porque se dio tal circunstancia que sea temporal. Como dije, usamos un diario de pensamientos para ver en las situaciones de más ansiedad qué pensamientos se le cruzan por la cabeza a la persona y tratar de trabajarlos y lograr pensamientos alternativos que se adecúen mejor. Generalmente estos pensamientos distorsionados se pueden categorizar en varias distorsiones comunes en los pensamientos. Para dar un ejemplo, está el pensamiento todo o nada, donde hay una dicotomía muy estricta, donde o me va bien o me va mal, o soy muy inteligente o soy muy tonto. Tenemos el pensamiento de la inferencia arbitraria, donde percibimos mucho más todos los eventos negativos que los positivos, es decir, que si a mí me va mal en un examen y me va bien en 10, yo me baso mucho más en la experiencia de que me fue mal y la tomo como una experiencia que se refleja más en mí que las otras 10, por más que si lo analizamos críticamente nos llegamos a otra conclusión. Entonces, bueno, como dije, tratamos de trabajar sobre esos pensamientos y tratamos que las personas lleguen a las conclusiones por su propia cuenta. Por eso hacemos mucha repregunta, por eso tratamos de hacer análisis de evidencia, por eso hacemos experimentos conductuales en la que, por ejemplo, pienso que una persona me cae mal y entonces tratamos de hacer un experimento conductual, tratamos de decirle, bueno, anda y preguntar a la persona qué tal le cae eso, tratar de hablar con la persona, tratar de obtener evidencia sobre ese pensamiento. O sea, analicemos la evidencia en la realidad, a ver si tu pensamiento se condice, no nos quedemos simplemente con lo que te dice tu cabeza. Respecto al problema de los adolescentes, sí creo que es verdad que hay una alta prevalencia de ciertos trastornos que antes no estaban tan presentes en la población adolescente. También es un fenómeno que se da en la población de la niñez. Digamos, en el presente tenemos una prevalencia muy alta de los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Era de los tres trastornos con una prevalencia muy alta en la adolescencia, que suelen empezar los síntomas en la adolescencia temprana, son los trastornos de ansiedad, como primer lugar, los trastornos del estado de ánimo y los trastornos alimentarios.
Acá le vamos a mostrar un fragmento de la película Intensamente que da un ejemplo de lo que dijo Alejo sobre los cambios de ánimo. El viaje fue muy divertido, ¿no? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¡Escupir por la ventana del auto! Papá cantando, les aseguro que no. ¡Usar el cinturón! ¡Ay, cuando visitamos al dinosaurio! Tienes razón. Papá, oye, el auto. ¡Mira atrás! Gran elección. El día que vimos el dinosaurio fue gracioso. ¿Pero qué le pasa? ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Qué fue lo que le hiciste? Solo lo toqué. Ay, eso no tiene por qué operarme. ¡Arregla la alegría! No puedo. ¿En serio no puedes? No, ya lo intenté. Bien hecho, Tristeza. Cuando Riley recuerde ese momento ahora, eso la pondrá triste. Bravo. Lo lamento, Alegría. No sé lo que creí que tal vez tú podrías... Tal vez, de verdad. Alegría, No sé. hay una escalera al frente. Trata de no tocar nada más hasta averiguar qué sucedió. Ok. Muy bien, ¿están listos? Este es un barandal gigante y nos deslizaremos sin detenernos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Un pensamiento central! ¡Ay, no! ¡Tristeza! ¿Qué hiciste? No se veía torcido, así que lo abrí. De pronto se cayó. Es solo que... ¿Creen que tal vez pueda sostener? Oh. Tristeza, casi tocas un pensamiento central y cuando los tocas no regresan a la normalidad. Sí, lo sé. Perdón. De verdad. ¿Qué me pasa? Sufro un colapso, ¿cierto? No sufres un colapso, es estrés. Los trastornos de ansiedad especialmente tienen una prevalencia muy alta en la población adolescente y muchas veces no se detectan a tiempo y muchas veces se busca, digamos, resolverlos con soluciones a corto plazo como ansiolíticos, mucho consumo de alcohol también en las personas que tienen ansiedad social tal vez, o sea, algunos paliativos para, digamos, resolver los síntomas a corto plazo pero que terminan de dejar el problema sin ser tratado realmente. Si yo tuviera que nombrar cuál es el problema mayor para los adolescentes que tienen estos trastornos, es la falta de información. A mí se me acercaron unos estudiantes de otro colegio y me propusieron hacer una charla de salud mental porque veían que muchos de sus compañeros tenían muchos problemas de ansiedad, muchos estaban deprimidos, faltaba un montón de información, había algunos chicos que tuvieron ataque de pánico y nadie sabía qué hacer con eso y necesitaban información. Yo presenté un modelo de charla y me lo terminaron rechazando porque trataba temas muy complejos que dijeron que tal vez no eran aptos para chicos de esa edad. Yo creo que ese enfoque es incorrecto. Yo creo que la información es absolutamente indispensable para los adolescentes y de por sí es terapéutica. Es más, una parte de la terapia muy importante, la terapia cognitiva, es una etapa de psicoeducación donde explicamos cómo funciona el mecanismo de la ansiedad o el mecanismo de la depresión, según cuál sea el motivo de consulta. Para un ejemplo específico, específicamente el trastorno de ataque de pánico, por ejemplo, es muy importante la información. O sea, una persona que tiene un ataque de pánico y no sabe qué le está pasando en el cuerpo, no sabe por qué está temblando, por qué está hiperventilando, por qué tiene taquicardia, no sabe dónde surgen todos esos síntomas, va a tender a interpretarlos catastróficamente como me estoy muriendo, me voy a tener un ataque cardíaco. Tan solo con explicarle por qué razón se les activa el sistema autonómico de tal manera durante un ataque de pánico, con tan solo explicarles qué les está pasando en el cuerpo y por qué se está activando un nivel de ansiedad tan grande en ese momento, y que porque es un sistema normal del cuerpo que se está activando durante un ataque de ansiedad, es decir, no corren ningún riesgo. Con solo esa información las condiciones funcionales bajan un montón y los síntomas se desintensifican. Es decir, la información es clave para tratar muchos de estos trastornos y siento que falta mucho en la población adolescente. No veo muchas fuentes accesibles para sacar esa información tampoco. No veo demasiadas políticas activas para informar y suplir ese faltante de información. Me parece que sería muy importante eso, como una primera intervención sobre esa población. Que tengan más información, que sepan reconocer los trastornos para pedir ayuda, que tengan alguna mínima idea de qué hacer si tengo un compañero con ataque de pánico, incluso que tiene conductas autolesivas o que está en riesgo de suicidio. Son temas muy complejos y hay que tener cuidado cuando se los tratan, pero definitivamente esa información tiene que estar, no puede quedar en la oscuridad absoluta.
En esta escena de la película Analízame, vemos un claro ejemplo de por qué es necesario tener información sobre una problemática. Quiero saberlo antes de llegar a la junta. Claro. ¿Te sientes mal? No te ves muy bien. ¿Qué te pasa? Me estoy ahogando. Voy a tomar aire. Tranquilo, tranquilo. Toma aire. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, es que ¿Qué? me siento chinche. Toda esta cosa me revienta la cabeza. ¿Que no será una migraña? No, yo... ¡Jimmy! Vámonos. ¿Qué te pasa? ¡Conduce tú! ¿Qué pasó? Buenas noticias. Su corazón está bien. ¿Está bien? ¿Qué significa bien? He tenido 8 ataques en 3 semanas. Bueno, basado en pruebas, diría que tuvo un ataque de ansiedad. ¿Un qué? Ataque de ansiedad, ataque de pánico. No tema, le daré un calmante. ¿Ataque de ansiedad? ¿De qué está hablando? Sí, bueno, es algo común. Oiga, míreme. ¿Cree usted que yo siento pánico? Bueno, ¿Cree que yo sienta pánico? No tiene nada de malo, ¿Dónde ¿sabe? estudió medicina, estúpido bastardo? Tuve un ataque cardíaco. Bueno, la psicología cognitiva conductual y la psicología psicoanalítica tienen modelos de tratamiento muy distintos. Durante el psicoanálisis se suele usar mucho la asociación libre, donde se deja al paciente hablar y dirigir su propio discurso, digamos, contar lo que quiera contar, y juntos, digamos, analizan e interpretan su discurso para tratar de encontrar elementos de su inconsciente que refieran a su problema actual. También se analizan muchos sueños y muchos momentos donde se supone que resurge lo inconsciente. Desde lo cognitivo-conductual ni siquiera nos manejamos con el concepto de inconsciente. Nosotros trabajamos sobre el problema actual y trabajamos de una manera más intensiva. Trabajamos para aplacar los síntomas y para enseñar habilidades que permitan que haya una prevención adecuada de recaídas. Es decir, no solo la idea es que baje la ansiedad durante la terapia, sino que la persona adquiera habilidades que le permitan regular sus emociones después de terminada la terapia. Herramientas varias, como puede ser mindfulness o técnicas de relajación como la de relajación muscular progresiva o la respiración cuadrada, pero también otras técnicas propias sobre la cognición, como poder hacer un análisis propio de pensamientos, digamos. Pero bueno, entonces en la terapia cognitiva mucho de lo que vamos a hacer es dar tareas, que la persona, por ejemplo, registre qué pensamientos tiene durante las situaciones problemáticas o ansiosas. También vamos a hacer, muchas veces hacemos trabajo de campo, es decir, hacemos exposición, y la exposición la podemos mandar como tarea, o incluso podemos llegar a salir con los pacientes a exponerlos a miedos o a situaciones de ansiedad. Digamos, un psicólogo cognitivo puede salir con un paciente que tiene ansiedad social y tratar de que juntos hagan ejercicios, por ejemplo, en algún evento, para poder exponerse progresivamente a sus miedos o a las situaciones que le producen ansiedad. Todo esto es, digamos, esta es la parte más conductista del modelo cognitivo-conductual, pero nos basamos en el modelo de sensibilización sistemática, que es que, digamos, el cerebro reacciona ante una situación con ansiedad cuando la interpreta como un peligro para la supervivencia. Digamos, esa es la función evolutiva de la ansiedad. Si nuestra reacción normal es evitar esa situación, digamos, tratar de no exponernos a esa situación que nos produce ansiedad, porque la ansiedad es desagradable. Entonces el cerebro logra su cometido. El tema es que al no exponernos reforzamos la creencia de que esa situación es efectivamente peligrosa y que no tenemos recursos para enfrentarlo. Si nosotros nos vamos progresivamente enfrentando esa situación, vamos a salir ilesos, y nuestro cerebro, que es muy neuroplástico, muy adaptable, va a empezar a decir, che, esto no es tan peligroso realmente, esto no representa ningún peligro de verdad. La persona se va a sentir incómoda porque va a ser enfrentada a situaciones de miedo. Mismo una persona con trastorno de ataque de pánico, voy a llegar a hacerla hiperventilar durante la sesión. Voy a llevarla a que se concentre en sensaciones corporales.
de nuevo, progresivo, no que lo abrume. No voy a hacer que hiperventile en la primera sesión porque va a generarle tantos síntomas que nunca más va a querer venir a terapia. O sea, necesito que se exponga, necesito que se ponga un poco incómodo, que se ponga un poco ansioso, que se enfrente a sus miedos. Entonces bastante activo y lo voy a tener que empujar un poco, siempre explicándole la lógica de por qué lo hacemos. Nunca no va a entender por qué estamos haciendo algo. O sea, es fundamental que entienda por qué y cuál es la utilidad. Y eso lo voy a explicar en la primera sesión y le voy a decir, mira, va a llegar un punto que nos vamos a exponer a todo esto, vas a tener que salir y hablar con gente, te voy a dar ejercicios. Como dijo Alejo, hay que afrontar los miedos progresivamente. Así que ahora vamos a hacer una parte de un capítulo de Merlí de un chico con trastorno. Muy bien, pero es necesario, salgamos. ¿Qué? No. Todo esto está muy bien, Iván, pero eres un cobarde. Tienes que salir a la calle y enfrentarte a esta realidad. Desde aquí no harás nada para cambiar el mundo. No quiero cambiarlo y no pienso salir. Solo será un minuto. ¿Sabías que Sócrates se pasaba el día yendo por el ágora? Haz como él, aprende de él. No quiero salir. Es que no puedo, hostia. ¿Qué quieres? ¿Quieres hacerte mayor, aislado de la sociedad, como Kaspar Hauser? ¿O como los animales que crecen en una jaula? Me da igual lo que digas. No me muevo de aquí, joder. Pues ve al psicólogo. Tampoco. Tu madre prefiere que te quedes aquí, en la cueva, encerrado, que no te pase nada. A mí no me das pena. Iván, cuanto más esperes a salir a la calle, más miedo tendrás y la bola será más grande. ¡No me cuentes historias! ¡No quiero saber nada! Iván, mírame. Mírame. Mírame, joder. Estaré pegado a ti, no te pasará nada, nadie te hará daño. Solo serán 10 pasos. Y volveremos a casa enseguida. Solo 10 pasos. 10 pasos. Y basta. ¿Confías en mí? Va, solo 15 pasos hasta el árbol. Has dicho 10. Muy bien, 10. Va, poco a poco. Va, intenta levantar la cabeza y mira hacia adelante, ¿eh? Va, la cabeza. Me estoy mareando. Pero si ya casi estamos. Iván, ¿a dónde vas? Tranquilo, ya estamos, poco a poco. Va, poco a poco. Bueno, por ejemplo, un motivo de consulta más de, tal vez cotidiano, menos psicopatológico, que es, por ejemplo, una consulta sobre estrés por exámenes, que también es bastante frecuente hoy en día. Digamos, por ahí una persona que viene y dice, estoy teniendo mucho estrés, la estoy pasando mal y además se me dificulta estudiar para los exámenes. Y generalmente también esto es un poco un ciclo vicioso porque mientras más difícil me es estudiar, digamos, y peor me va, más me estreso, entonces por ahí también eso es un tema. Y hay ciertas intervenciones de la psicología cognitiva que pueden funcionar para el estrés más allá de los tratamientos estructurados. Tenemos lo que se llama un modelo de resolución de problemas, donde tratamos de enseñar un plan de acción y poder resolver de a una, poder avanzar en la situación y dejar de abrumarse, digamos. O sea, es, por ejemplo, una pequeña intervención, pero sobre el estrés en sí, sobre la sensación emocional de estrés, que es bastante invasiva. Aplicamos mucho el mindfulness, según los estudios funciona muy bien para estrés. Mindfulness es un tipo de meditación donde uno el objetivo es tener un poco más de control sobre pensamientos y sobre emociones. Uno, digamos, mediante el mindfulness por ahí tiene una capacidad mayor para regular sus propias emociones y que cuando en un momento ya siente que se está yendo de mambo con el estrés, pueda focalizar su atención en la respiración y dejar, digamos, que todos esos pensamientos generadores de estrés pasen y, digamos, naturalmente además concentrarse en la respiración y regularizarla reduce desde un punto de vista fisiológico todos los síntomas de estrés que son muy parecidos a los de ansiedad. También tenemos un poco de psicoeducación sobre estrés, de por qué se produce. Hay muchos elementos cognitivos, ya que estamos hablando del cognitivismo, del estrés. Por ejemplo, como creo que di el ejemplo antes, pero si yo pienso que
si yo desapruebo este examen es una catástrofe y que mi futuro como estudiante está en jaque y que eso significa que me va a ir mal en todo y que no soy suficientemente inteligente, etc., voy a tender a estar más estresado porque voy a estar mucho más invertido en aprobar este examen. Para mí las consecuencias de que lo desaprueban van a ser mucho más catastróficas. Por ejemplo, si una persona tiene unos pensamientos más realistas sobre un examen al estilo de, bueno, voy a estudiar para este examen, voy a hacer lo que pueda, si no llego, bueno, tendré que ir a recuperatorio, no es el fin del mundo, si desapruebo, bueno, la materia fue difícil, se justifica, me ha ido bien en otros exámenes, o sea, no, el problema realmente no soy yo. Si yo creo que son muy grandes, voy a tender a tener más estrés. Si yo creo que son solucionables y que puedo lidiar con ellas, bajan menos. Y además, como digo, todo está basado en evidencia y hay estudios que demuestran una reducción marcada de estrés y finalmente duradera después de aplicarlos. Especialmente el mindfulness, yo diría que es como la primera línea de tratamiento hoy en día y una que se está llegando a muy buenos resultados con los estudios científicos. La meditación es una herramienta súper útil para el estrés. Directamente baja la intensidad de las emociones y es un recurso que una persona tiene disponible cuando necesite. En cualquier momento uno puede llevar la atención hacia su respiración y naturalmente reducir su ansiedad o su estrés. Bueno, con respecto a lo que ustedes me preguntan, yo les puedo aportar como no sé, desde lo que voy viendo en estos últimos años, es que cada vez más hay chicos que se notan como afectados por el ritmo o por el estrés que les va generando en la presión del estudio, ¿no? Antes no era como tan habitual encontrarse con situaciones así y por un lado yo te puedo decir como profe que voy encontrando que a veces hay chicos que se estresan o que te encontrás que están atravesando una situación de estrés, les resulta depresión en las evaluaciones, les resulta depresión el ritmo, tanto como si les genera como un vértigo, ¿no? Afrontar todo lo que implica la cursada de un secundario. Como mamá te puedo decir que acompaño a una de mis hijas, de la edad de ustedes, que también lo vive como una presión y que de hecho ha terminado el año pasado con un cuadro de estrés, ¿no? De agotamiento mental por lo que ella se exige para cumplir con todo. Esto no era antes habitual, qué sé yo, así como hay chicos que son mucho más relajados y es más común también tener más cantidad de chicos relajados y que no se preocupan por ninguna de las actividades que se hacen o se plantean hacer, también tenés un grupo numeroso que no es que se preocupan, sino que les genera o como que se encuentran con un límite que no saben cómo manejar la situación, ¿no? A veces es por la dificultad de poder organizarse, ¿no? Entonces de golpe se encuentran con un montón de cosas para hacer. Después, bueno, habrá otros factores psicológicos que si yo te digo algo son teorías psicológicas truchas de mi parte, ¿no? Pero sí que es más común encontrarse con chicos que atraviesan estas situaciones ahora.